no sé si te enteraste, Pil, hubo una polémica a través de este trapero que se llama Trueno. No sé si lo conoces, Pil. Lo de nombre, sí, sí, mi hijo lo escucha, sí, 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 está la Bien. batalla de gallo. Claro, él, vos sabés que comenta algo que es una tesis que vos postulaste en la canción Así está el rock and roll, donde invitaste a un rapero a cantar también. Trueno lo que dijo es, nosotros somos el nuevo rock and roll, te guste o no. Nosotros, en nombre de esta generación de raperos, hip hoperos, traperos. Entonces te quería preguntar, para romper un poco el hielo, ¿qué opinás vos de esta frase? Yo ya sé qué opinás vos, los chicos tal vez no, y me interesa mucho tu mirada, vos que sos parte de esa cultura anterior, pero que también estás conectándote con esta cultura. ¿Qué opinás de lo que dijo Trueno? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Hola chicos, ¿cómo están? La cosa es que para mí es contundente lo que dice, se meten en el fango, se meten en la pelea de lodo, ¿no? En la pelea en el barro, bien, bien, bien porque el rock necesita una cachetada, alguien que le diga, mirá, así no va. Y estos chicos lo que hacen es una música, improvisan, van a la calle, se arman en plazas, se juntan, y es el principio del rock, era así, era callejero, era algo urbano, ellos lo llaman música urbana, ¿no? Urbano completamente, y en el sentido de congregarse con gente y tirar ideas, y están más en un contacto con la realidad social, ¿no? En sociología están más en contacto que el mainstream del rock en Argentina, que vive en una burbuja, o de histeria, o partidista, o de la nada. Las bandas pop art, yo siempre le digo, la música pop arte vive en la nada, no tiene contacto con la realidad, o son grupos de autoayuda, o están en otro mundo, quizás en un mundo ese mundo de rock ese que habla tanto Capusotto, tiene las mismas taras y tics, y si lo podemos encontrar, podemos hacer en hilera el mundo pop arte, que son tarados, y repiten los errores de siempre. Y los que quieren decir los chicos, el rock dejó de ser rock, dejó de ser algo que se quejaba. No siempre tiene que ser así, pero es una característica del rock. La pierde por la comodidad, por hacer festivales, esos festivales donde te venden un fernet con un peluche y después te venden, no sé, jugar a los dardos. Es todo un universo de cosas, una kermés de rock. Te venden todo eso para sacarte un dinero por cada lado. Hay muchas ventanas, como decía Gieco, ¿no? Muchas ventanas para cobrarte. Y me pareció adecuado lo que dijeron, porque hay gente jovencita, son pibes. Y está bien, tienen que volver los pibes a esto, si no estamos listos. No hay cambio. Ahora que la música sea rock, no es rock, es rap. Es rap, es hip hop, el trap, siempre digo que es una música, tanto el trap como el reggaetón es una música mágica porque hizo desaparecer las notas en la música. Desaparecieron las notas musicales, ¿no? Pero en cuanto al rap, yo lo apoyo, el hip hop también. El trap eso no entiendo, ya es demasiado joven para mí. Bueno, ¿cómo fue la experiencia en el último disco justamente de invitar a un rapero y a un hip hopero a cantar? ¿Cómo fue ese encuentro de entre distintas generaciones? Fue un encuentro, al menos yo lo tuvimos virtual, porque yo conseguí el contacto de alguien que me dijo mi hijo que estaba más ligado al punk, como es Irione, que ya venía de unos años antes. Consiguió el contacto y bueno, fue todo por WhatsApp, y él grabó en su estudio, lo mandó y no tuvimos todavía contacto, solamente ha sido virtual el contacto, pero el logro ha sido efectivo, porque la canción se llama Así está el rock y habla de cómo languidece el rock, cómo se arrastra, cómo es famélico, pasteurizado, de qué forma está, y él le mete le da el cierre, la vuelta final, ¿no? Diciendo que hasta el público de rock en general se olvidó y se pone, mucha gente de 40 y pico de años, 30 y pico, más grandes también, se ponen como a juzgar a las nuevas tendencias musicales como fueron juzgados ellos. Entonces el chico Irione le dice eso, que se van quebrando con el tiempo, y lo cierra perfecto. Esa parte del tema iba a ser un solo de guitarra, pero dijimos no más solo de guitarra, vamos a poner algo de rap. Lo armamos para montarlo un rato, quedó, le vino anillo al dedo el tema. Vos sabés que ayer también yo compartí
esa entrevista que les había hecho la revista Expreso Imaginario a los violadores y a Virus, ¿te acordás? La que les hicieron Sí. mientras ocurría la guerra de Malvinas, que... No salió esa entrevista. Claro, esa entrevista que no había salido y la rescatamos ahí con Marcelo Gació, su autor, que me pasó, tenía todavía increíblemente el audio, ¿no? Casi 40 años después. ¿Qué recordás de ese contexto? Porque bueno, sabés que en este seminario y en todas las charlas y en el libro también, y siempre que invocamos a rock, la relación entre rock y la política, aquel episodio del Festival de la Solidaridad Latinoamericana siempre es invocado, ¿no? Es invocado por la polémica que genera, porque casi 4 décadas después todavía no nos ponemos de acuerdo sobre cómo caracterizarlo. ¿Qué recordás vos de esa época? Porque, digamos, hoy 40 años después capaz que es más fácil poder verlo a la distancia, pero ¿qué recordás vos de esa época en particular? Digamos, no solo del festival, sino también de ese quiebre que se estaba dando entre generaciones de rock, ¿no? Hace un mes escuchábamos vos y yo el disco que había sacado Virus en ese año, Recrudece. ¿Qué recordás de ese momento? Claro, ¿qué recordás de ese momento en donde había un cambio ahí, donde la nueva generación, con ustedes, con Virus y otras bandas, discutía con la generación anterior, viejos patéticos, etcétera? Sí, lo que tuvimos un encuentro para hacer una nota y a raíz de eso después se nos apareció el festival y se nos invitó a Virus y a lo que era Violadores. Se dijo que no porque bueno, Virus, en el caso de Virus teníamos un hermano desaparecido y en el caso de nosotros éramos jovencitos y eso fue por una parte de Ojaña, una agencia fue, pero así como medio lo dijo medio entre sombras y recuerdo ese momento hicimos una foto con los afiches que la dictadura pegaba en los... La habíamos mostrado, la mostramos acá un día, sorprendió mucho. Ya, los paneles, la bandera de la Gran Bretaña incendiada y era un momento de zozobra, eso sería abril de 1982. Que la Task Force, las fuerzas británicas, la Royal Navy, llegaba, que no llegaba, que había conversaciones, y lo que uno quería en ese momento es que no hubiera guerra, y si había guerra, que pasara rápido. Se sabía, era obvio, por experiencia, por poderío militar, quién iba a ser el vencedor. Era más que obvio eso. Si los tipos se movilizan más de 100 y pico de barcos, es porque si usan la fuerza la van a usar. Le van a ganar porque son un pueblo guerrero, un pueblo marítimo. Solamente la locura de un hombre y de la dictadura y de un pueblo que lo acompañó mucha gente, mucha masa en Plaza de Mayo, y esa locura argentina de 2 días antes ir a manifestar y ser reprimidos el 30 de marzo de 1982 y el 3 de abril se volvieron a convocar alabando a un dictador. Hubiera cambiado mucho la historia con una victoria argentina, con un retiro de las fuerzas británicas, con un impasse en la guerra, con una tregua. Hubiera cambiado mucho, sería muy distinto porque se hubiera conformado para mí, un partido militar. Macera tenía serias intenciones, el almirante Macera, de hacer eso, de hacer un partido militar convocando a fuerzas del peronismo, las más reaccionarias, ¿no? Por supuesto, también del radicalismo, y quizás lo que se hubieran pasado esos años 80 en Argentina con una impunidad absoluta, y creo que hubiera tenido un caso parecido al de Chile, ¿no? Esa transición democrática distinta. La guerra de Malvinas es una inflexión importantísima en la historia argentina. Es la primera guerra que se tiene como nación, la Triple Alianza, pero eran conflictos zonales, es un conflicto con una potencia mundial. Y en cuanto al rock, yo creo que inconscientemente los músicos lo hicieron ir a tocar. Se sintieron como, bueno, o presionados por las agencias. Las agencias presionan mucho a los artistas. Algunos lo hicieron de buena voluntad, algunos entendieron como Spinetta, que un día lo dijo, ¿no? Que se sintió forreado. Y Gieco dijo, Pi tenía razón. Porque yo salí a hablar de esto, a decir que un tiempo después, porque no tenía micrófonos en ese momento, que ese festival de la solidaridad latinoamericana había sido tan fraternal que fue fratricida. Y aparte fue ridículo, porque pedían ropa para las tropas. Primero, que para hacer una guerra tenés que tener la indumentaria. Bueno, no la tenés porque perdiste soldados en baja, que no era lo que había pasado. Necesitas indumentaria, y la gente llevaba pullovers, suéteres de colores
que no servían para un camuflaje. O sea que un soldado se iba a poner una ropa, digamos, púrpura en el territorio de Malvinas, una improvisación absoluta, y realmente es algo a mí que me apena mucho como persona que haya pasado eso, y los chicos que murieron ahí están cuidando una parte del territorio argentino, que eso es como que se ganó el territorio, ¿no? Están en el cementerio, pero la causa Malvinas hay que, en cierta forma, empezar a olvidarla, porque tenemos que mejorar el territorio gigantesco que Argentina tiene como país, y lo otro es más simbólico de reclamos ante las Naciones Unidas que de estar ahí socavando algo que no va a suceder, porque los ingleses tienen miles de soldados, gastan miles de millones de dólares al año en mantener esas islas, y no van a soltar. Y el rock se vio favorecido y cambió todo, porque empezó a escucharse, se prohibió la música en inglés y empezó a escucharse música en español. Y ahí surgieron una cantidad de artistas que estaban tocando, más en el under, pero desde Sandra Mianovich, La Torre, una cantidad de bandas empezaron a aparecer, y se empezó a tomar el rock con seriedad, ¿no? En los medios de comunicación, que siempre estaba vedado, que tenía pequeños espacios muy, muy de nicho. Y bueno, también uno al final en la volteada, sacamos el primer disco cuando se fue la dictadura, pero también al final es como que también nos sirvió eso, pero no. En Argentina las cosas entran por sangre, la democracia se ganó por la sangre de los chicos, es así, y encima no se los recibió, o sea, se los escondió, sacando los que fueron a Corrientes, que fueron los de Mercedes Corrientes, esos chicos fueron recibidos en Corrientes bien, después los demás fueron escondidos, sobre todo los comandos de La Plata y los soldados de Capital, de Villa Martelli. Ha sido un bochorno que el rock también contribuyó a eso. Ahí te va a preguntar Flor Sierra. Sí, en base a esto que hablábamos, como bueno, esta nueva generación que viene con el trap, también el movimiento de mujeres, ¿no? Son todos movimientos que se dan en el espacio, que por ahí también se dieron de los violadores, ¿no? Como una contracultura, algo más para el mainstream, pero que igual es masivo. En base a eso me interesa pensar si vos considerás que el rock masivo de los festivales grandes que conocemos, como el Cosquín Rock o algo, es un espacio que vale la pena recuperar, o si tenemos que seguir construyendo nuestros espacios contraculturales. Mira, mejor hacerse con tu espacio, después te van a cooptar, te van a llevar a los artistas, creo que estaba programado, ya será, en los festivales latinoamericanos ya están programando a los artistas de rap o de hip hop. Al final todo es tomado, el sistema rápidamente metaboliza y bueno, los muchachos son rebeldes, ya los tomamos acá y los pasamos. Ya los tomaron a los chicos con Red Bull. Red Bull es el energizante que te paga campañas en varios países de Iberoamérica. Eso no significa de que no puedan seguir manifestándose y diciendo cosas, pero que esas tendencias nuevas van a poder ser parte de Cosquín, seguramente. Cosquín se va a dividir como se vino dividiendo, porque un día sube la Mona Jiménez, cuarteto, porque está bien eso de abrirlo por irrubro, está bien. Antes era muy sectaria la música, ¿no? Había hinchadas como barra, parecía algo del fútbol, que no se podía tocar tal tipo de banda, blues no podía estar con el country ni con el jazz. Hoy en día eso es bueno, el abanico, la pluralidad, pero la bienvenida en el rock no va a ser muy grande, porque los rockeros argentinos muchos se volvieron fachos, así, lamentablemente. Ya escucharlos, yo he visto tipos, uno los ve en las redes y son intolerantes, no quieren ningún cambio, porque el cambio le hace peligrar su entrada, su flujo de dinero, hasta están todos como locos porque no hay shows. Bueno, el que está mal es el trabajador, ¿no? Hay muchas bandas en under que sí, que trabajan y después hacen música, que no lo pueden hacer, pero las bandas de mainstream en Argentina no tienen dinero recaudado, pero para vivir bastante tiempo. Ahora, si lo gastan mal es un problema de ellos, pero tienen esa voracidad de estar, quieren que estar todo el tiempo, figurar, poner un documental, alguna cosa, algo, tienen que estar en la palestra para seguir aburriéndolo. Bueno, pienso así yo. Bueno, ahí levantó la mano Pablo Marangoni. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien. No, bueno, un poco mi pregunta iba orientada al tema de la represión policial que estuvo habiendo
este último tiempo y bueno, creo que pertinente la pregunta, sobre todo también por lo que se denunciaba en aquella época, el tema que había pasado la nota Juan, donde se hablaba ahí de qué hablar en las canciones y cómo nombrarlas y decir represión en la canción o decirlo de alguna otra manera con metáforas y demás. Y bueno, mañana se van a cumplir 3 meses de la desaparición de Facundo Castro. Está el caso también de Lucas Verón, pibe de 18 años asesinado en La Matanza por la policía, y además de que, si no me equivoco, creo que hoy se cumplen 54 años de la noche de los bastones largos, puede ser, donde bueno, también ahí la policía había tenido un accionar importante represivo contra la juventud estudiantil que luchaba, y en su momento el rock se puso a la cabeza a denunciar todos estos hechos, e incluso también hace poco con lo que pasó con Santiago Maldonado, con lo que pasó también con ¿cómo se llama? Rafael Nahuel, ¿no? Abrazando estas causas y tratando de, no sé, hacer festivales o actos, digamos, en contra de toda esta política represiva que llevaba adelante el Estado. Y la pregunta iba más que nada al rock de ahora, a ver si debería o no abrazar este tipo de causas y denunciar la represión policial, y como tomar esto en sus manos y poder decir algo, ¿no? Y no quedarse al margen. Sí, te entendí, perfecto. Mira, sí, los hechos que nombrabas de Facundo, desaparición, la policía en la forma que sigue actuando, y sobre todo en el conurbano, ¿no? Hay como una ineficiencia en determinados momentos y una salvajada en otros. O sea, es ambigua, es violenta con los chicos que desaparecen, ¿no? Es asesina, hay un gatillo fácil y a la vez hay ciertas zonas liberadas que uno no entiende bien cuál es el accionar. Es algo ineficiente, ¿no? O está desbordada, no. Es un aparato que no está bien construido y es un problema estructural, serio, grave. En cuanto a lo que decía de las noches, era de La Plata, los estudiantes, porque se entrecortó. Los chicos que buscaban el boleto, ¿no? Ese que es un caso emblemático de los años de plomo de Argentina. Y el rock que abrace una causa, hay artistas que les interesa. En este momento no fue de la noche de los bastones largos, Bill. La noche de los bastones largos. De Onganía. Que fue, claro, en varias... la época, en primavera fue. Que fue en primavera. En varias facultades de la UBA, justamente. Y eso fue el gobierno de Onganía. Claro. Fue justo fue horrible. 9 de eso julio fue de 66. Bueno, estuve buscando acá en internet, así que se cumplen 54 años, solo justo. Sí, fue una cosa horrible por lo que lo he visto en fílmico. Y también la fuga de cerebro. Bueno, fue un accionar a las universidades, también al Instituto de Tela, a la gente que pensaba distinto, porque eso se llamó la Revolución Argentina, el proceso de Onganía, que fue lamentable. Terminó se cayó solo con el secuestro y la muerte de Aramburu, pero fue el liberalismo extremo, sociedad rural, como fue el proceso, bueno, y como fue el gobierno anterior, esas cosas que manda el mercado y no mandan las instituciones. En cuanto a que el rock se aglutine, las bandas más que están en el under suelen hacer ese tipo de cosas. Ahora estamos en una parálisis, no sabemos qué es lo que se puede dar, ¿no? En qué momento y en qué contexto se volverá a retomar conciertos. Pero sí, hay que apoyar todas esas cosas porque el rock nació como una cosa liberadora, superadora, y si no, el mensaje no sale del rock, ¿de dónde va a salir? ¿De América TV? No, entonces tiene que salir del rock, es el único ámbito. Bueno, sale del rap, por eso es que el rap va tomando cosas, va tomando metros, va ganando yardas, porque el rock están durmiendo, están en un mundo ese que decimos, mirando qué merchandising tienen, cuántas visitas tienen, cuántas vistas tienen escuchadas en Spotify. Bueno, están en eso. Esperemos que sea conciencia y que así sea, de esa forma.
Esperemos que no sucedan más esas cosas, pero es imposible esperar eso, ¿no? Sucederán. Bueno, vamos a ver quién responde. Buenísimo, gracias. No, vos. Te va a preguntar Ariel Andreoli. ¿Cómo está? Ariel, ¿cómo estás? Te iba a preguntar algo que ya veníamos un poco hablando antes, pero me interesaba saber también cómo es tu relación con tu hijo respecto a todo esto de la música, si vos, digamos, de alguna manera le trataste de mostrar todo tu biblioteca musical, todo lo que vos escuchaste, desde lo que vos escuchabas antes de ser músico hasta tu época musical y como músico en general, o lo dejaste más librado al azar de alguna manera y bueno, él empezó a armar su propio camino? Te lo pregunto porque soy hijo de músico y él mucha música no me mostró, pero de alguna manera también me fui haciendo yo a mi manera y por el contexto que me tocó, así que nada, quería saber un poco cuál es tu experiencia en ese sentido. Absolutamente libre, nunca hubo presión, alguna vez se insinuó algo, nunca hay presión para escuchar eso, pero yo muchos años de mi vida he estado en giras, entonces hay como una, hijo de músico, como una, y bueno, es la música, es la culpa, me sacó a mi papá en ciertos momentos, y entonces después se paga, ahora está en la adolescencia, está en el rap y no me da pelota en nada que te pueda decir de música, porque no, está en su mundo, está perfecto. Yo, mi viejo escuchaba jazz, escuchaba tango y no le daba pelota con eso. Y ahora escucho tango y escucho jazz, pero en ese momento le dije, no, es música de abuelito, una cosa así. Mi hijo más o menos me dice así, que es que los chicos de 16, 17 años que están en esa edad, no les importa el rock, porque no tienen nada que darle. Están en otro mundo, se conectan a otras cosas, escuchan, rapea, eso me gusta, tiene buen tempo, me ha desafiado varias veces, me ha ganado, y eso ha sido bueno. Muy bueno. Bueno, te va a preguntar Juan Matías, que es... Hola Pili, ¿cómo estás? ¿Sabés que una de las cosas que me llamó la atención de la escucha y de tu último disco tiene que ver con todos los linkeos que vos haces a obras literarias? Y me parece, la verdad que yo no tenía, digamos, no había escuchado tanto, digamos, había escuchado como otras canciones tuyas que estaban más referidas a cuestiones por ahí como más de combate y más urbanas, pero la verdad que me sorprendió eso, me sorprendió mucho como toda la reminiscencia de Borges, de Bioy, de Walsh, y la verdad me interesa porque siento que no hay mucho dentro de lo que es el rock nacional, en el último rock nacional no hay me parece que no hay una relación tan fuerte entre la literatura y la música. Me interesaba saber, digamos, cómo lo vivías vos eso, digamos, si para vos era algo que te surgía por lector, por ver películas, cómo es que te va surgiendo esa, digamos, y podés unir en parte la realidad, lo más crudo de la realidad, con esas cuestiones como por ahí más literarias. Es un gusto por la literatura, yo disfruto leyendo desde chico, leo libros, he sido apasionado por eso y me gusta componer con base a obras, desde Stendhal, por ejemplo, agarrar el rojo y negro de Stendhal y haber hecho una letra de eso, ¿no? Tenés que hacer, no sé, 14 estrofas, un soneto, algo un poquito más, y con un compendio de 600 páginas, ¿no? Tenés que comprimirlos ahí, bueno, es una buena práctica y uno va agarrando influencias de la perpetuidad, los laberintos, el mundo laberíntico de Borges, el mundo de Bioy, la invención de Morel, ¿no? El solipsismo llevado al extremo, y me gusta componer con él. Bueno, a veces hago una canción de amor, a veces me sale, algunas canciones combativas me salen más rápido, pero las canciones literarias son importantísimas. Me parece que es como una voz que se dio antes y retomarla, y otra persona que la retoma oralmente, ¿no? Porque el libro es escritura, y poder llevarlo a oídos de personas, y el fino arte de leer es una concentración, imaginación, y hay gente que tiene mucha belleza, no sé, uno lee Pedro Páramo y
ahí es para también hacer una letra, ¿no? Del México profundo y fantasmal, ¿no? Como es esto, la obra de Rulfo. Y ahí vamos, yo voy a seguir adelante, ¿no? Tratando de escribir, ¿no? En base a las obras literarias. ¿Y has escrito obras literarias? No, yo la verdad soy una persona que es muy vaga para teclear. Soy cero, no tengo ganas de escribir textos, no me gusta. Yo tendría que tener un escritor, un ghost, ¿no? Un fantasma, alguien. Y no, a veces se me imagino cosas, pero es como que llevo un tiempo prolongado de escribir. Y una canción, estoy acostumbrado a eso, a hacer sistemas, pero de escribir algo largo, vagancia absoluta, dejarlo, lo hago mañana. Hace poco me pidieron un texto sobre Beethoven, de la revista Brando de La Nación. Estuve como 2 meses dando vuelta y lo hice en media hora. Tenía la idea, era cuando conocí la casa de Beethoven de nacimiento en la ciudad de Bonn, en Alemania. Era contar eso, una experiencia de ver las máscaras mortuorias, contar lo que había visto en eso, porque este año se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven. Y lo hice al final en media hora y lo postergué 3 meses. Y eso soy para editar. A veces también yo estoy acostumbrado a escribir letras y es otra cosa, y escribir literatura hay que tener mucho talento para eso. Y bueno, yo estoy en algo pequeño, en un arte menor.